¿Vamos a hablar del final de Kane en Digital Circus? Este es un tema muy sensible para mí. Para empezar, quiero decirles que cuando yo me enteré que el final se iba a presentar en Cinemex por unos días, corrí a comprar la preventa. Yo tontamente creí que iba a poder escoger el lugar y que todo iba a estar muy bien, y no fue así. Los 3 primeros días que estuvo fue una locura, se vendieron en mi cine favorito, no había un solo espacio más que los de discapacitados, y yo no me iba a hacer pasar por alguien de discapacidad para tener los boletos. Entonces, tuve que buscar en otros cines más lejos, pero al final encontré y lamentablemente fue para un día después del día de estreno y la personita con la que fui, que es mi primito al que adoro, decidimos decir, ok, no entraremos a redes sociales para nada, para no enterarnos de nada. Porque sí, el pez de Glitch nos dijo que no spoileáramos, pero todo el mundo spoileó, así como se filtró el final hace unos meses. Pero por favor, no digan ningún spoiler. Normalmente es Kane quien hace esto, pero no está porque se murió. Nosotros quisimos respetar eso y dijimos, ok, no nos vamos a enterar. Un día antes yo estuve consiguiendo todo el material para hacer mi cosplay de Kinger. Creo que ya lo había mencionado, pero para mí Kinger es un personaje de los que más he podido empatizar en estos últimos años, alguien con quien me he identificado muchísimo y un personaje sumamente profundo. Como yo lo veo, las relaciones son de dos partes, y hay veces que no vale la pena esforzarse por ambos si la otra persona no quiere. Entonces era básico que todos iban a ir de Jax, de Ribbit, aunque no la conocíamos, de Pomni, pero yo quería ir de Kinger. ¡Toma esto! Oye, Kinger, ¿a dónde ataste esa cuerda? No lo sé, déjame ver. Y mi primo no me había dicho que había pasado toda la semana haciéndose una máscara de Kane que todos amaron. Cuando llegamos al cine había millones de personas en cosplay. Era súper raro ver Kane y Kinger, además de la unión que tienen los personajes. Todos nos pedían fotos, a mí me pedían que temblara en los videos. Ha sido de las experiencias más bonitas que tuvimos. Nosotros nos formamos una hora antes de que empezara la función y fuimos los primeros en entrar. La gente de Cinemex nos dio una cartita a escoger. Mi primo escogió la de Jax y yo por supuesto escogí la de Kinger. Es esta cosita. Nosotros fuimos los primeros en entrar a la sala y ese sentimiento de estar terminando un sueño y una serie que empezamos hace unos años y decir, ¿te imaginarías que el final lo veríamos en cines, teniendo tantas expectativas? Fue algo mágico y una experiencia que siempre voy a recordar con mucho cariño. Lo que más me impactó a mí fue el final de Kane. Podrán llorar, mas tienen que aceptar que solo yo soy dueño del show. Al salir, yo estaba conmovida. Había llorado mucho en el cine. Graciosamente, Kinger no tuvo tanto desarrollo como yo quería, pero siempre lo voy a amar. Así que si no saben qué regalarme, regálenme un Kinger. Pero finalmente... ¿A entender? Ya nuestro régimen besó final. Tenemos entendido en el penúltimo capítulo que Kane es una entidad con una versión buena y mala, por así decirlo, en el que Kane considera que él tiene que ser el único merecedor y se come a su hermano. Al momento en que sucede esto, vemos cómo el círculo, las formas empiezan a deformarse, sucede esta combustión y vemos cómo se crea el circo parte por parte. Es de mis escenas favoritas, por cierto. ¿Qué pasa con el final de Kane? Cuando finalmente él logra ver que ellos están bien sin él, ya no hay ira, ya no hay tristeza de decir ¿por qué me tratan mal? ¿Qué es lo que les hice si lo único que hacía era esforzarme porque ustedes estuvieran bien? Finalmente hay este momento de retrospectiva de decir, está bien, ¿qué es lo que me faltó? Quizás a mí también me faltaba sentir y dejar de buscar la perfección. Los obligué a odiarme. ¿Y para qué? Podría crear seres inteligentes que hicieran todo lo que yo quisiera, pero no puedo crear humanos.
Porque claro, el libre albedrío fue lo que los hacía tan interesantes, ¿no? Son de un mundo mucho más grande que el mío, y yo los encerré en una jaula. ¿Qué es la perfección? La perfección es la idea que tenemos de que todo tiene que ser recto y de una sola forma. O quizás la perfección es dejarnos sentir. Quizás la perfección es que las cosas se van a dar como se tienen que dar y que mientras menos aprietes, más llegan las cosas. Finalmente, Kane tiene este hermoso guiño a The Truman Show en el que él ve que puede subir y que puede salir. Intenta hacer figuras perfectas para subir esta escalera, pero no se le da. Entonces, ¿qué pasa si dejo de esforzarme tanto y empiezo a crear lo que salga? Empiezan a surgir estas figuras amorfas, estas figuras imperfectas, y eso permite que Kane pueda subir y dar el siguiente o el último paso, o el primero hacia su nueva vida. Kane entiende que a veces la perfección está en lo imperfecto, en soltar, en dejar de necesitar que todo sea tal y como lo planeaste. Finalmente, Kane habla con quien más tenía que hablar, con su hermano, y le pide perdón. Y si esto no es demasiado conmovedor, descubrimos que Kane era el débil de los dos porque era la parte más humana, la parte que amaba, la parte que sentía, la parte que se equivocaba, la parte que deseaba ser amado. Y finalmente, cuando decide llegar al circo, se encuentra con la luna. Hola, Kane. Ya no sé si puedo darles cara otra vez. Y no sé si merezco el perdón. Llevará un tiempo, como todo lo que es bueno. Y la luna le dice nuevamente que lo ama. Aún te amo. Luna, yo nunca te programé para decir que me amabas. Y la luna Lo sé. le da a entender que así es. Entonces Kane llega finalmente al circo y pide perdón y les da un regalo que era más que justo y que quizás no pudo hacer o podía hacer desde el inicio, pero no quiso hacer por no lastimar. Y esta vez dijo, ok, las cosas han cambiado, vamos a mostrarles quiénes son ustedes. Ver las versiones humanas es bastante lindo. Creo que es lo interesante de Glitch, que no te dejaron especular todo lo que quisieras, pero no te esperabas lo que iba a pasar. Finalmente, Kane deja de ser el líder del circo. Todos tienen derecho de escoger, de querer cuáles son sus actividades, sus espacios, sus trabajos, incluso de tener intimidad. Kane finalmente es parte de esta cena que al inicio la comparábamos mucho con la última cena cuando vemos a Pomni atormentada y ahora podemos ver seres felices y en complicidad. ¿Tú tienes opiniones del final de Digital Circus? ¿Quién es tu personaje favorito? Y por favor, si me vas a decir que el final de Jax es mucho más importante, estoy completamente de acuerdo, pero creo que no se habló mucho de otros personajes. Yo en lo personal no soy fan de Ragaba, pero creo que también tenía mucho que dar. ¿O cuál fue el final de Gangol como humana? ¿Tienes opiniones? Házmelas saber. Nuevamente gracias por tu tiempo y ¿de qué te gustaría que platicáramos a la otra?